Buenos días, hermanos. Les agradezco a los organizadores por la invitación, a la ingeniera Sandra, al padre Carlos Rosell, en esta sede del Colegio de Ingenieros. Por primera vez vengo a este local, a este auditorio. Es amplio, pero hay muchas butacas vacías. Y entonces yo soy medio miope, entonces le pediría a los que están lejos que se acerquen un poco para saber si están despiertos o los estoy arrullando. Acérquense hacia adelante, por favor. Todos los que están atrás, a menos que tengan alguna urgencia de salir rápido al baño, se pueden quedar atrás. A ver, vamos a empezar con una oración, nos ponemos de pie. ¿Lo pillé? Tengo mecha corta acá. A ver, no sé si este micrófono, acá había uno inalámbrico, a ver si funciona. A ver. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, bendito y alabado seas. Te damos gracias porque nos permites reunirnos en tu presencia. Y te pedimos que todas las cosas que pensemos, digamos y hagamos durante toda nuestra vida y en el día de hoy, todo parta de ti como su fuente y todo llega a ti como su fin. Y lo hacemos con la oración de los hijos de Dios que Cristo mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. El tema que han propuesto los organizadores es fe y desarrollo humano. Y ambas cosas están íntimamente relacionadas, dos realidades inseparables, pero que en el hombre herido por el pecado, en el mundo a lo largo de la historia, desde el principio, consecuencia del pecado, se ha producido una ruptura. Cuando el Señor crea a nuestros primeros padres, según lo que relata el libro del Génesis, nos crea imagen y semejanza de Dios, capítulo 1 del Génesis, versículo 26 y siguientes, el Señor dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y esa primera persona del plural, hagamos, para crear al hombre, a diferencia de la creación de todo lo otro relatado en los primeros días de la creación según el capítulo 1 del Génesis, ese hagamos, sabemos, así nos enseña la Iglesia, es Dios uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y el hombre invitado a participar en esa obra conjunta. Y lo que ocurre con la caída, con el tentador, es que le ofrece a nuestros primeros padres la posibilidad de ser como Dios sin Dios. Y se produce una ruptura entre el ser al que estábamos llamados, la vocación de ser imagen y semejanza de Dios, y el hacer, porque el hombre decide hacer sin Dios. Quiere ser como Dios sin Dios. Eso produce la desobediencia y eso produce la ruptura de ese deseo de Dios, de, como dice el Papa León, de una humanidad que es magnífica. A lo largo de la historia de la salvación se nos relata todas las consecuencias de ese obrar sin Dios. Y Jesucristo, en la plenitud de los tiempos, nos revela
qué significa verdaderamente el obrar de Dios y el obrar del hombre que se cumple en su misión redentora, en su misión salvadora, en su misión que ha hecho una nueva creación. Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, no hay diferencia entre la acción de Dios y la acción del hombre. Y nosotros tenemos esa vocación, porque la plenitud del desarrollo humano es la santidad. Y como entonamos en el himno del Gloria, solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo. Nosotros estamos llamados a esa misma dignidad como don. El tema es que el ser humano, pues, escuchaba algo de lo que comentaba el padre Carlos, rector del seminario durante gran parte de mi etapa de formación, y claro, lo quiero mucho, somos amigos, aunque no por las circunstancias de las tareas, casi nos encontramos, creo que una vez al año, así en cosas como esta. Pero nosotros, sin Jesucristo, no somos verdaderos seres humanos. La verdad de quién es el ser humano es revelada y es don. Y la tentación es obrar sin Dios. Pero obrar sin Dios, diríamos, no es algo tan sencillo para la comprensión humana, la razón humana herida por el pecado. Porque nosotros, con nuestra razón, con nuestra inteligencia, y más en esta etapa de la historia, del modernismo, del racionalismo, todos nosotros estamos impregnados de una visión equivocada de cómo nuestra razón puede ayudarnos a alcanzar la felicidad que deseamos para nosotros mismos, para nuestros familiares, para todos los seres humanos, y sobre todo cómo, como enviados de Jesucristo, nosotros alcanzamos nuestra misión, nuestro ser, porque así como Jesucristo es enviado por el Padre, como el Padre me envió, yo los envío, dice el Señor. Es decir, estar en camino, estar en vía, es permitir que el Señor obre a través nuestro. Que no es lo mismo que tener a Jesucristo, a Dios como consultor, como asesor, como jefe de logística, como proveedor de recursos, como un auxiliar que nos ayuda. Es radicalmente diferente que Él, cabeza nuestra, nosotros su cuerpo, Él lo obra a través nuestro. Y otra cosa es que yo me aprendo o pretendo aprenderme un manual de instrucciones, un conjunto de indicaciones, y con mi esfuerzo quiero poner en práctica lo que Él dice. La vida de fe es no solamente creencias religiosas, no solamente es prácticas religiosas, la vida de fe es Dios obrando a través nuestro. Eso yo no lo he inventado, eso nos lo enseña la Iglesia y eso fácilmente lo olvidamos. Y voy a citar lo que nos enseña el Papa Benedicto XVI en su encíclica Salvados por Esperanza, Spe Salvi, numeral 7, donde él nos dice, citando Hebreos 11:1, hace el exégesis de ese versículo que deberíamos todos conocer, pero nuestra memoria es frágil, la mía más que la de ustedes, y Hebreos 11:1 relaciona la fe y la esperanza. Y la palabra en el original griego para relacionar fe y esperanza es hipóstasis. Y la traducción de hipóstasis al latín es sustancia. Es decir,
La fe es la sustancia de Dios vivo presente en nosotros desde el bautismo, a quien esperamos que venga glorioso, pero está presente, manso y humilde. Y nosotros, heridos por el pecado, con nuestro ego gigantesco, tenemos la tentación de creer que somos libres pensadores, que nuestra razón, que los dones que hemos recibido de Dios los podemos usar según nuestro propio criterio, y que el Señor, entre comillas, nos ha dejado un manual de instrucciones, algunos principios generales que nosotros tenemos que poner en práctica. No es como en la vida profesional de ingenieros, de médicos o de cualquier profesional o técnico, que uno aprende una técnica, aprende herramientas, instrumentos, practica, desarrolla hábitos para perfeccionar ciertas habilidades, hábitos humanos, y luego él se lanza a realizar esa obra. Eso no es igual, repito, que Dios obre a través nuestro. Y entonces, ese versículo de Hebreos 11:1 y la exégesis que hace el Papa Benedicto XVI en Spe Salvi nos dice que Dios ya está presente en nosotros. Nosotros los bautizados somos templo de Dios. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo habita en nosotros, pero el Señor está escondido como en un tesoro, porque luego de nuestros estudios escolares, universitarios, nuestra práctica profesional, en el mundo nos dice que nosotros lo que necesitamos es tener una cierta organización humana, conocer ciertas técnicas y ciertos procedimientos, y luego nosotros desarrollamos las cosas, la gente nos felicita, entre comillas, logramos ser exitosos en el mundo, y eso ha dado como consecuencia a que en relación a quién es el ser humano y qué es el desarrollo humano, hay una gran confusión. Y lo podemos observar en todas las esferas de la vida, diríamos, de los pueblos, los planes de gobierno, los planes de desarrollo de los países, tanto cuando no eran tan sofisticados en términos de, entre comillas, planificación, como en la etapa de la planificación, del desarrollo, y también ahora. Los pueblos, nosotros tenemos que tener una organización para administrar los asuntos temporales, porque el Señor nos manda justamente a cultivar esa tierra de la cual nosotros hemos sido hechos, ese mismo barro, pero el mandato era hacerlo con Él. Pero cuando nosotros decimos, bueno, ya te entendí y ahora yo lo hago, una y otra vez tenemos que empezar de nuevo. Y entonces la Iglesia, a lo largo de la historia, nos ha ido enseñando esta realidad. Prácticamente desde el principio citaba lo que dice el Génesis, que es en realidad la cultura, las obras humanas, cultiva la tierra, es decir, nosotros, el ser humano, hay obras humanas, hay una cultura, incluye la civilización. Los griegos reflexionaron sobre ese tema y alcanzaron niveles de reflexión muy altos. Y de ahí en adelante se han ido haciendo variantes, pero sin la fe, sin la esperanza y la caridad, que es la, entre comillas, interfase que permite que actuemos con el Señor, nosotros damos vueltas alrededor del desierto y no alcanzamos la plenitud de la vida. Y la vida presente es para que el Señor nos santifique. Entonces el desarrollo no es conseguir cosas temporales, no es un asunto tecnológico, instrumental, práctico. Bueno, fuera que el desarrollo sería tener más carreteras, más tecnología, mejor infraestructura. Nuestro país está carente y necesita una ingente inversión. Estamos rezagados en relación a muchos países, pero los países más desarrollados,
que tienen, entre comillas, recursos excesivos, que han resuelto gran parte de esos problemas prácticos y que se llaman a sí mismos desarrollados y se nos presentan como modelo de desarrollo, en realidad no tienen ningún desarrollo. Y por eso es que en el mundo entero el ser humano está vacío y por eso busca que embotarse en las cosas temporales al extremo que se puede olvidar de Dios. Ya lo había dicho San Agustín, en la ciudad de Dios se construyen dos ciudades, una en base al amor a Dios sobre todas las cosas hasta la negación de nosotros mismos, la ciudad de Dios, y la otra, el amor a nosotros mismos hasta la negación de Dios. La sola razón no resuelve el tema de la herida profunda del pecado, de nuestro ego, de nuestra soberbia, y la consecuencia de la soberbia y del pecado, que es rechazar a Dios, alejarnos de Dios. Todo pecado es alejarse de Dios, es elegir lo que nos dice el tentador y no escuchar al Señor. Venía lo mortal, todo pecado es eso. El Señor no nos abandona, ni siquiera en la situación extrema del pecado. Eso lo dice hermosamente la Iglesia en la plegaria 4 del misal romano, que habla de la creación. Y entonces el Señor, ni cuando nosotros nos alejamos de Él, Él no nos olvida, porque Él es fiel y nos ama, y su amor, ni siquiera en la situación más desastrosa del pecado, nos es negado. Pero nosotros lo ignoramos, lo rechazamos, pensamos que no necesitamos del amor de Dios. Y entonces el desarrollo humano, a instituciones, Naciones Unidas, durante varias décadas ha presentado sus planes de desarrollo a través de sus organismos especializados. Uno es el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, justamente, y uno de sus últimos, entre comillas, avances es la llamada Agenda 2030. Mucha gente se ha entretenido en discutir esa Agenda 2030, pero claro, eso es como que uno escarbe en las tinieblas lo que el mundo nos dice. Nosotros lo que tenemos que es ir al Señor, volver a la fuente, y la fuente está en nosotros. Y es simultáneamente sencilla si es que nosotros nos damos cuenta y escuchamos al Señor, o puede ser muy complicada. Y entonces lo veíamos en el capítulo 11 de San Mateo, luego de la misión, donde el Señor en el discurso misionero capítulo 10 envía a los apóstoles. Al regresar vienen muy contentos porque han visto al demonio caer, y el Señor les dice: no, alégrense porque sus nombres están inscritos en el cielo. Y lleno del Espíritu Santo, dice San Mateo, el Señor exclama: bendito Padre, Señor de cielo y tierra, porque has revelado estas cosas no a los sabios y entendidos, sino a la gente sencilla. Así te ha parecido mejor, Padre. ¿Y qué es un sencillo? Es la pregunta básica. En las traducciones, en algunos casos se dice pequeño, en otros se dice sencillo, pero el sencillo es el que tiene que crecer. ¿Pero crecer en qué? En el amor de Dios. Pero cuando nosotros, engañados por el mundo, creemos que de lo que se trata es crecer en conocimientos, crecer en prestigio, crecer en patrimonio, crecer en infraestructura, crecer en lo que sea, y a cambio de ese crecimiento económico, organizacional, de lo que queramos, nos olvidamos de Dios, en realidad no estamos creciendo, en realidad nos estamos degradando, nos estamos deshumanizando. Y la Iglesia y los bautizados, y ahora estamos en una etapa crucial, entre comillas, del camino del desarrollo humano, donde las personas
que como ustedes, como nosotros, hemos recibido más dones, hemos podido tener estudios superiores, títulos universitarios, ustedes tienen, probablemente varios de ustedes, responsabilidades importantes en instituciones públicas y privadas, y entonces la gente encuentra una ruptura entre sus tareas en el mundo y lo que tiene que hacer cuando va al templo, cuando escucha al Señor y no sabe cómo relacionarnos. Porque efectivamente el pecado lo que hace es nos fractura, nos divide, estamos rotos. Yo les digo a la gente, como politraumatizados, todos los huesos rotos. Pero no nos damos cuenta, claro, porque el problema no es físico. El problema es que por un lado va nuestra razón, por otro lado va nuestra voluntad, por otro lado van nuestras pasiones, nuestros deseos, por otro lado va nuestra relación con otras criaturas humanas y también nuestra relación con Dios. Y nosotros somos seres compuestos, unidad de cuerpo, alma espiritual o alma y espíritu, y eso está dividido. Internamente, cada uno de nosotros, el Señor nos tiene que curar, nos tiene que sanar. Pero además, estamos divididos entre nosotros. Hay familias rotas, hay comunidades religiosas donde los presbíteros, los religiosos, tienen una unidad meramente formal. Hay familias destruidas. Hay alianzas matrimoniales quebradas cuando el mandato del Señor es que lo que une Dios no lo separe el hombre. Y uno puede buscar en los síntomas, en las manifestaciones, el error de confundir esos síntomas, esos signos, decimos en medicina, con la causa. Y la causa no es los errores y la maldad ni el pecado de los hombres. La causa es que nosotros nos alejamos de Dios. Y a veces nos alejamos de Dios creyéndonos mejores que otros. Y juzgando y creyendo que con nuestras críticas, con nuestras recomendaciones, entre comillas, morales, vamos a hacer que el corazón humano enfermo, herido por el pecado, se corrija. Eso es obra de Dios. Y si es que Jesucristo, que le dijo a sus apóstoles, luego del tercer anuncio de la cruz, ayer veíamos el primer anuncio, luego del pasaje de Cesarea de Filipo, donde el Señor les dice, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Pedro responde, pero apenas les habla de la cruz, Pedro lo lleva aparte, dice el Evangelio según San Mateo, y le dice, Dios no quiera que eso te pase. Y Jesús, después de que le ha dicho a Pedro, bienaventurado Simón, hijo de Jonás, eso no te lo ha revelado la carne, sino mi Padre del cielo, le dice a Pedro, Simón, atrás, Satanás, tú piensas como los hombres, no como Dios. Entonces nuestro pensamiento, nuestra inteligencia, es don de Dios, pero está herida. Y por eso necesita la luz de la fe, la esperanza, la caridad, que no es algo sino Dios en nosotros, pero lo tenemos escondido como ese tesoro del que habla la parábola del reino, del tesoro escondido en el campo. Dios está en nosotros, pero ni nosotros nos damos cuenta ni los demás. Y Dios, revelado en Jesucristo, como decía el Padre, capítulo 14 de San Juan, es el camino y la verdad y la vida. Pero no es un camino que yo construya. Ni siquiera Juan Bautista. Preparar el camino, según Juan, es acoger a Jesucristo. Y claro, nosotros, el mundo nos dice otras cosas. Pero hoy efectivamente se necesitan carreteras, se necesitan puentes, se necesita infraestructura. Se necesita inversión, se necesitan recursos, hay necesidades materiales. Nuestro país es un país rico en recursos, sin embargo hay pobreza, hay descontento, hay división, hay impaciencia, desesperación. Y yo le decía a la ingeniera, cuando me invitó y conversamos un poco antes de esta charla, porque me decía que era para el capítulo de ingenieros geólogos,
Pero la verdad yo no sé realmente, aquí cuántos de los presentes son ingenieros, levanten la mano. No son la mayoría, hay un buen número, pero no son la mayoría. A ver, ¿quiénes no son ingenieros? Diríamos, hay más no ingenieros que ingenieros. Entonces, dado esa realidad específica, no solo voy a hablar ingenieros, sino hablar como hermanos, más allá de nuestros títulos profesionales. Y lo cierto, repito, es que tenemos que descubrir qué significa hagamos. Es decir, el ser humano se tiene que humanizar. Nosotros somos criaturas en vía, en camino. Poco a poco nos tenemos que humanizar. Si es que hacemos la voluntad del Señor, si el Señor obra a través nuestro. La paradoja es que nos podemos deshumanizar. A pesar que seamos premios Nobel, a pesar de que tengamos gran patrimonio, podemos deshumanizarnos. ¿Y qué es lo esencial del ser humano? Imagen y semejanza de Dios en Jesucristo. Nos lo revela el mismo Señor a través del apóstol San Juan, primera carta, capítulo 4, versículo 8, que dice, es impresionante, Dios es amor. Y si Dios es amor y nosotros somos imagen y semejanza de Dios, ¿nosotros qué somos? Amor. Pero no el amor humano que es el que conocemos, herido por el pecado, como nos dice el Papa Benedicto XVI en su encíclica, Dios es amor, que en el primer capítulo, en el primer numeral, dice, nadie se hace cristiano porque sigue una moral. Nadie se hace cristiano por una doctrina. Nos hacemos cristianos en un encuentro personal con Dios vivo. Y ese encuentro es un encuentro de amor. La consecuencia del pecado es que nosotros conocemos el amor humano, intuimos algo del amor divino, pero podemos creer que si las cosas dependen de nosotros mismos, de lo que se trata es tener más bienes temporales, mejor organización social, mejor infraestructura, mejoras económicas, etcétera, más un amor humano mejorado. Y un amor humano mejorado es distinto al amor de Dios, porque el amor de Dios no es algo, no es un sentimiento, no es mi querer, no son mis expectativas, no es un intercambio de toma y daca. El amor de Dios es revelado en Jesucristo y el amor de Dios es misericordioso. Y lo cierto es que nosotros no sabemos perdonar, nos resentimos, nos dividimos. Y si yo no sé perdonar y no sé amar como el Señor ama, que dice Sermón de la Montaña, si aman solo a los que los aman, ¿qué mérito tiene? Eso también hacen los paganos. Amen a los que los persiguen, amen a los que los odian, sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Es una meta muy alta. Nosotros no lo podemos hacer con un amor humano mejorado. No lo podemos hacer entre relaciones humanas con mejores reglas, mejores leyes, mejores gobernantes. Eso lo mostró el pueblo de la Primera Alianza. Se sentían orgullosos. Ningún pueblo tiene una ley como la nuestra, pero no la pudieron poner en práctica. Y era ley natural para que nos demos cuenta que grave era la herida del pecado. Por eso San Pablo dice, la ley es pedagogo. Hay un orden distinto, el orden de la gracia, el orden del amor de Dios que se nos comunica a Dios mismo, fruto de la Pascua de Cristo, y que ya está en nosotros. Y entonces ser sencillo es en todos los casos, primero ir a Dios. Siempre primero Dios, para todas las cosas que haga en mi vida.
Nada, absolutamente nada, debería hacerlo sin el Señor. Y si hago algo sin el Señor, es el pecado, es no amar. Y entonces, por eso Él es nuestra cabeza. Él tiene que obrar a nosotros, somos su cuerpo. Pero nosotros pensamos que eso nos quita libertad, que nos quita capacidad de despliegue, porque engañados por el mundo, dominado por la serpiente, creemos que hacer lo que a nosotros queremos, es decir, nuestra voluntad, y luego pedirle al Señor que nos ayude, eso es la vida de fe. Y claro, con eso no tenemos ningún desarrollo, ni personal, ni podemos ayudar a nuestros hermanos. Nos convertimos justamente en parte de la complicación, porque lo opuesto a ser sencillo, a ser pequeño, es ser complicado. ¿Y qué es un complicado? Alguien que dice, ya sé qué voy a hacer. Como ese hombre que había tenido una gran cosecha y decía, ¿y ahora qué hago con tantos recursos? Aumentaré mis graneros, me daré la gran vida. Y el Señor le dice, necio, hoy vas a morir. Y ayer el Salmo respondía, el Señor da la muerte y la vida. Pero la muerte, no una muerte definitiva, sino una muerte a nuestro ego, una muerte a nuestra autosuficiencia, una muerte a nuestra soberbia que nos impide amar y perdonar como el Señor ama y perdona. Y entonces no podemos hablar de desarrollo, de fe y desarrollo, como habla el mundo de desarrollo, creyendo que la fe simplemente es una creencia, una doctrina. La fe es Dios obrando a través nuestro. Y si Él está pequeño y sencillo en nosotros, y nosotros no nos damos cuenta, es porque nosotros nos hemos hinchado. Nuestra soberbia nos hace creer que las cosas dependen más de nosotros que del Señor. Y entonces no es infrecuente, la iglesia peregrina, que nuestra oración sea creer que el Señor tiene que hacer nuestra voluntad. Y entonces hacemos nuestros análisis, nuestros estudios, nuestros planes, y luego le decimos al Señor, ayúdame. Es diferente. No puedo hacer ningún pensamiento, ningún plan, ningún objetivo sin el Señor, pero eso nos demora, porque nos parece incierto, porque nos parece misterioso, nos parece que es algo fantasía, ilusión, no real. ¿Y por qué es eso? Porque nuestra oración se ha convertido en oratoria, en discurso y no en escucha. Y ya el pueblo de la primera alianza, el Señor le decía, Shema Israel, y el Padre, como veíamos en este día de la transfiguración, en medio de esa nube se escucha esta voz que dice, este es mi Hijo amado en quien me complazco, escúchenlo. Pero los mismos apóstoles, a quienes el Señor está formando, no van a entender. No van a entender, y solo después de resucitado y con el don del Espíritu Santo, tendrán esa nueva creación, ese cambio ontológico. Nosotros somos no cualquier criatura. Ser verdadero ser humano es nacer de nuevo. Nosotros somos templo de Dios. El Señor habita en nosotros y el mandamiento es que nos amemos como el Señor nos ama y perdona. Esa es que el Señor reine. Todo lo demás es añadidura. Pero si buscamos primero la añadidura, como es la tentación de la serpiente, así lo tentó al Señor en el desierto, luego del bautismo, ¿no? Dile a las piedras, le quiere dar órdenes al Señor. Eso también lo hacía Marta de Betania, como relata San Lucas. Están los apóstoles y Marta de Betania en su casa, y entonces Marta está atareada porque está preparando el alimento para todos. Claro, serían 14, 15 personas. ¿Cuántas serían?
Y María estaba aparentemente sin hacer nada. Y entonces Marta ya no podía más y va al Señor y le dice: dile a mi hermano que me ayude. ¿Cuál es el problema? Que Marta, que quiere hacer cosas para Dios, quiere servir al Señor, lo ama con un amor humano, pero quiere que el Señor haga lo que ella le dice. Muchas veces, y gran parte de nuestra vida, nuestra oración es eso. Tiene que ser purificada, y tiene que ser purificada cuando escuchamos al Señor, pero no escuchamos al Señor a lo que nosotros queremos escoger, según lo que a nosotros nos parece, porque nosotros, habiéndonos el Señor encontrado, lo tenemos que buscar porque estamos en tinieblas y no nos damos cuenta que está en nosotros, como dice San Agustín: tarde te amé, hermosura tan antigua, tan nueva, te buscaba afuera y tú estabas dentro. Y claro que actual esto de San Agustín, y a mí particularmente eso me zamaqueó cuando lo escuché por primera vez, cuando lo empecé a leer. Y entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que la tarea es conjunta, obrar, hacer juntos, porque hacer juntos el Señor y nosotros es la única manera de crecer en el ser. Obrar sin el Señor nos permitirá crecer en el tener, en cosas, en bienes externos, pero sin ese ser, imagen y semejanza de Dios, que es amor y es amar como el Señor nos ama. A lo largo de la historia, la doctrina social de la Iglesia, más explícitamente desde el siglo XIX con el Papa León XIII, ha tenido una preocupación por las cosas nuevas. Esa era la primera encíclica del Papa León sobre la doctrina social, y de ahí en adelante la Iglesia ha continuado y ha habido distintos momentos y distintos avances que se van una y otra vez perfeccionando, ayudándonos. Y claro, esta temática de hoy está en ese campo de la doctrina social de la Iglesia, pero sin la fe podemos creer que simplemente son normas, son orientaciones externas, y vía interpretación cada uno las interpretará a su manera. Y se armará una Babel, una gran confusión, creer construir, llegar al reino de Dios, esa torre alta, sin Dios, con tecnología, con recursos, con acuerdos políticos, con normas, con nuevas leyes, que son necesarias, pero no son suficientes, son la añadidura. Y entonces se necesita, entre comillas, una nueva ingeniería, un nuevo hombre, que no es fruto de nuestro plan, de nuestros arreglos organizativos, sino de la docilidad para escuchar al Señor y hacer su voluntad. A veces nos parece muy complicado, porque efectivamente estamos complicados, pero nuestra Madre Santísima nos muestra justamente ese camino de la obediencia, de la fe, porque ella fue la primera criatura humana que ante el anuncio del arcángel, capítulo 1, 26 y siguientes de San Lucas, le va a decir ante el anuncio: hágase, Señor, según tu palabra. Responde, halagamos, porque el Señor la preparó, criatura inmaculada, sin pecado concebida. Su amor humano era puro, corazón indiviso, y además era llena de gracia, pero ella misma guardaba en su corazón, y poco a poco el Señor le iba explicando en qué consistía. Y San Juan Bautista, que también yo me he enterado hoy recién que es patrono de los ingenieros, cuando vienen sus discípulos y le dicen: a ese al que bautizaste también está bautizando, cierto celo, como el que habían mostrado también Josué con Moisés, y le decía: estos otros están profetizando.
Claro, son las consecuencias del pecado. Y Juan le dice, yo no soy el novio, yo soy el amigo del novio. Conviene que él crezca y que yo disminuya. Pero hemos dicho que ser sencillo, ser pequeño es crecer. Es crecer y simultáneamente decrecer, disminuir. ¿En qué hay que decrecer? En el hombre viejo, en el hombre herido por el pecado, que es nuestro jefe, que es el que decide en nosotros, en todos nosotros. Pero también tenemos un hombre nuevo, imagen y semejanza de Dios. Y entonces cuando el hombre viejo se rinde incondicionalmente ante Dios, cuando se da cuenta que todos sus proyectos, sus obras, sus planes no le dan la felicidad que espera, entonces en ese momento se rinde incondicionalmente y empieza a crecer el hombre nuevo. Eso tiene que ocurrir en algún momento en nosotros. Y entonces ya dejaremos de complicarnos y podremos ser testigos del amor, testigos del Evangelio, porque lo viviremos. Se menciona, y había tomado algunos apuntes, disculpen que no les haya presentado un PowerPoint, una presentación así tan ordenada, pero felizmente, como se está grabando, tal vez ustedes pueden ir y volver para ver si es que alguna de las cosas que estamos mencionando necesitan actualizarse. Y quiero repasar algunas cosas para que puedan de repente tomar algunas notas. Lo primero es que a lo largo de la peregrinación, la Iglesia nos señala que la fe, en primer lugar, es sustancia, es la presencia de Dios, la primicia de Dios. Dios está en nosotros. La fe no es simplemente lo que creo y lo que yo hago, según lo que entendí de lo que creí con mi razón, porque mi razón está herida y yo necesito fe y razón para descubrir la verdad. Como dice Pascal, el corazón tiene razones que la razón no comprende, que la inteligencia no comprende. Lo cita el Papa Benedicto XVI en uno de sus trabajos como cardenal Ratzinger, en el que habla del Dios de los filósofos y el Dios de la fe, que fue una referencia bibliográfica que el padre Carlos me entregó cuando era seminarista y hacía un trabajo que en esa época se pide hasta ahora, creo, a los seminaristas, era hacer un ensayo, le llamaban Universa, y yo escogí Fe y Razón según San Justino Mártir, padre de la Iglesia, padre apologista, y entonces me interesé por el tema Fe y Razón, y leí ese trabajo, que es hermoso, si pueden, léanlo. Y entonces ahí cita esa frase de Pascal que tenía en su saco, dice, pegado, y donde decía que hay otras razones distintas a la de la inteligencia humana. Santo Tomás también hace referencia a ese hecho. Lo citábamos cuando hubo una conferencia también sobre inteligencia artificial, que organizó aquí también el padre Carlos con otro ingeniero amigo acá también presente. Y entonces hay un trabajo de la Iglesia del año pasado, de verano del año pasado, que habla de las cosas antiguas y las cosas nuevas, en referencia a esos últimos versículos, terminando las 7 parábolas del reino, y donde el Señor hace que el reino se parece a un escriba que saca de lo antiguo y de lo nuevo. Y entonces, dice Santo Tomás, nosotros tenemos en la razón 2 dimensiones, en esa facultad. Una que es la ratio, eso es el razonamiento, eso es, diríamos, esta lógica, entre comillas, de silogismo, pregunta, error, ensayo. Cuesta trabajo aprender
con el razonamiento. Creo que todos ustedes, los ingenieros y los de otras experiencias estudiantiles, formativas, lo sabemos. O es fácil y uno aprende por ósmosis, ¿no? Te echas sobre los libros y aprendes todo lo que está. No, cuesta, uno a veces no entiende mal, das exámenes, te desaprueban. Así funciona el razonamiento. Pero hay otra dimensión que Santo Tomás llama intellectus y que aprende casi instantáneamente, revelación, y es la que se relaciona con la fe. Y ese documento de la Iglesia que habla sobre la inteligencia artificial lo citaba en referencia a un premio Nobel, un norteamericano de origen judío, que siempre me olvido el nombre, pero ustedes lo pueden buscar, y que recibió premio Nobel de Economía, pero este es un hombre estudioso, es además psicólogo, también es economista, y fue premio Nobel de Economía, y tiene un libro que se hizo bestseller, que se llama Pensar rápido y pensar lento. No cita a Santo Tomás, pero hace referencia a que hay cosas que uno aprende con mucha dificultad, pero hay otras cosas que uno puede aprender, entre comillas, más rápido. Pero, como ya lo señalaba Santo Tomás, este hombre también lo menciona, eso lo tenemos un poco atrofiado. Y es justamente lo que relaciona la fe y la razón. Porque la inteligencia artificial lo que hace más rápido es el uso de la ratio, de razonamiento, esos son los algoritmos y esos cruces de variables. Pero eso se refiere a cosas prácticas, pero que nos pueden llevar, por ser medio, por ser instrumento, por ser técnica, por ser tecnología, en cualquier dirección. Y si nosotros no tenemos claro de dónde venimos y a dónde vamos, y para eso hay que seguir a Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, y para eso necesitamos el don de la fe, la esperanza y la caridad que ya habita el Señor en nosotros, entonces estaremos dando vueltas y discutiendo en esa gran confusión, en esa Babel. Nosotros, les decía, somos un país de grandes recursos. Santo Tomás hablaba de acto y potencia, y efectivamente el ser humano en potencia, nosotros somos imagen y semejanza de Dios, pero para que lleguemos a esa santidad no es obra humana. Él va a hacer casi todo, pero nosotros tenemos que dar la respuesta de fe, es ese casi nada, pero no es un casi nada de labios por afuera, no es un casi nada de hacer algunas cosas, es un casi nada que es consecuencia de llenos del amor de Dios, de ese fuego que no destruye, el Señor obre a través nuestro. Que no es lo mismo, repito, que el Señor nos ayude en nuestras tareas. El Señor es providente y el Señor siempre nos ayuda, hace llover sobre buenos y malos. Hay personas que dicen, me convertí porque era alcohólico, era drogadicto, tuve una enfermedad ya desahuciado o algún familiar y el Señor me curó y entonces por eso me convertí. Y cree que ya tiene fe y esperanza. Está descubriendo que Dios es providente, que Dios es bueno. Pero la fe es más que eso. Es que Dios obre a través nuestro. Y nosotros tenemos la responsabilidad como personas que hemos recibido ese don de ser fieles al Señor. Y donde estemos, ser luz en medio de este mundo en tinieblas, para que la discusión sobre desarrollo no sea simplemente recursos, redistribución que se necesita para las necesidades temporales, pero si no está fundamentado en el amor de Dios, es construir sobre arena movediza, es construir la casa sobre arena, como dice el final del Sermón de la Montaña, capítulo 7. Y entonces uno de los puntos es la fe como sustancia, Dios en nosotros. En segundo lugar, la fe purificadora de nuestra razón. Tenemos que descubrir que nuestra razón nos equivocamos, fallamos,
Podemos una y otra vez tener certezas humanas y estar profundamente equivocados. Necesitamos conversión. El ejemplo de San Pablo es ilustrativo. Él creía que era fiel y seguía al Señor y estaba persiguiendo al Señor y tiene que nacer de nuevo y poco a poco hará su peregrinación hasta que descubrirá al final anciano, enfermo, condenado a muerte, como relata y escribe en las cartas a Timoteo, primera y segunda. He peleado el buen combate, he conservado la fe. Nuestra fe tiene que ser purificada. Ninguno de nosotros podemos saber si tenemos una fe purificada. Y si es que creemos que ya tenemos fe y tenemos esa presunción, corremos un grave peligro, porque estamos en camino y el Señor día a día nos tiene que purificar y nos purifica en la relación con los demás. Pero esa relación con los demás y esa relación con nosotros mismos tiene una relación primordial, que nuestra relación con el Señor que habita en nosotros, y esa es la oración. La oración no es discurso, la oración es crecer cada vez en esa intimidad. Bueno, tengo que acelerar un poquito, me dicen. Y finalmente, para que unamos esas relaciones y el desarrollo, necesitamos que hacer no es simplemente algo que podemos resolver nosotros mismos, es hagamos entre nosotros, pero con el Señor, porque somos seres de relación. Y finalmente, y en tercer lugar, que nosotros somos don, somos obra de Dios, el amor primero. Como le dice el Señor en la carta a la iglesia de Éfeso, capítulo 2, 5 del Apocalipsis. Has sufrido mucho, sé que tienes paciencia, pero tengo una queja contra ti. Has olvidado el amor primero. Date cuenta de dónde has caído. Y el amor primero es Dios, el origen y la fuente de todo lo visible e invisible y de cada uno de nosotros. Y nosotros lo que nos falta es amar como el Señor nos ama. A veces yo como sacerdote que confieso, la gente viene con sus papelitos y se hace su examen de conciencia con los mandamientos. Y entonces dice este sí, este no, este sí, casi como un examen escolar académico. Entonces dice, ya, de 10 tengo 6, estoy aprobado. Si yo no cumplo uno, no cumplo ninguno. Y todos esos mandamientos se resumen en amar como el Señor nos ama. Y yo no puedo amar como el Señor me ama, ni perdonar como el Señor me perdona, si el amor de Dios no obra a través mío. Y entonces, claro, podríamos comentar algunas cosas más. No quiero exceder el tiempo y quitarle tiempo a las otras presentaciones, al Padre Carlos y al Padre Raúl, pero sí hacer alguna referencia al trabajo, porque los temas tienen que ver con la ética y con el trabajo. Y claro, la ética no es la ética de los griegos, la ética es la vida en Cristo, que el Señor obre a través de nosotros. Lo demás nos sirve para examen, pero no para la transformación y la vida nueva. Y el trabajo no son las obras nuestras, el trabajo es la obra de Dios y nosotros juntos. Y nosotros lo que nos toca es creer en Jesucristo. Como dice el Señor en el capítulo 6 de San Juan, luego de la multiplicación de los panes lo quieren hacer rey, y entonces lo buscan, lo encuentran en Cafarnaúm y le dicen, ¿dónde estabas? ¿Cómo llegaste acá? Y el Señor les dice, ustedes me buscan no porque ven los signos, porque han comido pan hasta hartarse por lo pasajero, es decir, han caído en la tentación de la serpiente. Busca primero la añadidura. Y les dice, ¿qué trabajo tenemos que hacer? Les dice, y el Señor les dice, creer
en el Padre y en su enviado. Finalmente, hay una obra de Dostoyevsky, la última y una de las más profundas, Los hermanos Karamazov, 4 hermanos y un padre, uno de ellos un ateo intelectual, y hace un ensayo para tratar de, entre comillas, cuestionar a su hermano que es religioso ortodoxo. Y ese ensayo es un relato del Señor que aparece en el siglo XV en España, en el tiempo de la Inquisición, y el inquisidor lo está juzgando al Señor y le dice, no cito literalmente, sino les doy el concepto: si tú hubieses aceptado las tentaciones, nuestra vida sería más fácil. Nos has hecho las cosas imposibles. Nosotros no podemos seguirte. Tú te has equivocado. Y a veces nosotros no nos damos cuenta, y por eso es la primera lectura del tiempo de Cuaresma, del domingo, primer domingo de Cuaresma, las tentaciones del Señor. No nos damos cuenta que nosotros estamos en esas tentaciones, que tenemos que ser liberados. Pero a veces decimos, Señor, no nos dejes caer en la tentación, y no nos damos cuenta de qué nos ha dicho el Señor que son las tentaciones. Esa sensación del tener, del poder, de un Dios que haga nuestra voluntad. Vamos a pedirle a nuestra Madre Santísima, que nunca fue engañada y que siempre ora por nosotros. Le decimos, ruega por nosotros, no para que ella lo haga, porque ella lo hace como madre, sino para que nos demos cuenta que tenemos una madre que ruega por nosotros para que hagamos lo que su Hijo amado nos dice, como en Caná de Galilea. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y queridos hermanos, les tengo un regalito. Ya aquí voy a salir a visitar a unos enfermos. Estaba por eso con el tiempo ajustado. El programa no era que esta sea la primera presentación, pero ya que el Señor está acá vivo, como está también en nuestros corazones y no nos damos cuenta, está pequeño y sencillo como también está dentro de nosotros y no nos damos cuenta, les voy a dar la bendición con el Señor. El Señor esté con usted. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que Dios los bendiga.